¿Cómo fue vivir en Chile en los años 70, 80? ¿Qué memorias tienes que te hizo la persona que eres hoy? Bueno, buenas tardes a todos y gracias, Rogerio, por esta oportunidad y Arturo y todo el equipo por invitarme. La verdad que a mí me tocó vivir una infancia tranquila en Chile. Me preguntaba qué me hizo ser quizás a lo que llegué hoy día. Te diría que recuerdo tempranamente haciendo fiestas en mi casa. Y eso yo creo que es una característica de los hoteleros. Siendo anfitrión, y yo creo que todo hotelero debe tener ese ADN de disfrutar, invitar a gente a su casa y darle lo mejor de sí. A eso nos dedicamos en esta industria. Por ende, tengo ese recuerdo tempranamente haciendo fiestas con radio cassette. Seguramente a ti también te tocó. ¿Y qué más te diría? Con el bolígrafo Bic. Para darle la vueltita. Claro. Lo otro que recuerdo, bueno, quizás también fui presidente de mi clase durante 5 años consecutivos. En esa época no conocíamos mucho de democracia en Chile, así que no se notó. Pero yo creo que también eso tiene que ver un poco con la idea de ir desarrollando un liderazgo temprano. Fantástico. Entonces, tienes esta experiencia. Entiendo que tus padres desde una temprana edad te mandaron a explorar fuera de Chile. A los 15 años te mandaron a estudiar inglés. Luego hiciste tu bachillerato en Chile, pero fuiste a UCLA para obtener tu MBA y entiendo que también un tiempo en Italia, ¿no? Ahora, Chile es un país geográficamente alejado, sí, ¿no? del resto del mundo, del resto de Latinoamérica. Estas experiencias de haber salido de Chile a temprana edad, ¿qué te enseñaron sobre el tema de globalización, internacionalización? Bueno, yo diría que principalmente recojo el idioma. Haber estudiado inglés, yo no sabía que me iba a casar con una americana, pero haber estudiado inglés toda la juventud me ayudó mucho y siempre utilicé las oportunidades para ir de intercambio a Australia, donde pudiera, para abrir un poco la mente. Yo creo que recojo el idioma, recojo también la independencia que te permite, que vas desarrollando cuando tú viajas a temprana edad. También en un momento estuve en Italia y ahí aprendí de la comida, aprendí a cocinar. Entonces creo que son cosas que van... ¿Tu platillo favorito? ¿Mi plato favorito? Sí. Spaghetti alle vongole. Ahí está. Todavía. Fantástico. Ahora, con respecto a la carrera ya más profesional, espectacular con Santander, estuviste varios años con McKinsey, pero en algún momento te picó el bichito de la hotelería, ¿no? Entiendo que tu tío tenía hoteles Explora y ahí fue tu primera experiencia hotelera. ¿Qué te apasiona del sector? ¿Cómo se dio ese interés? Bueno, yo creo que la industria del servicio tiene una característica altamente gratificante. Y en esto de ser anfitrión y de prestar el servicio a otros, yo creo que nuestros huéspedes buscan, en esta industria que es tan vieja, ¿no? Probablemente de las más viejas, buscan confiarnos en lo más íntimo, ¿no es cierto? Nos confían su privacidad, su seguridad, su alimentación, su descanso. Y cuando hacen eso, entonces esperan que uno lo mire a los ojos y que uno los vea, ¿no? Que uno lo traten como una reserva más, sino que efectivamente esperan que uno los vea, que los reconozca, que los espere. Y en eso se produce una conexión y una gratitud del huésped que es muy gratificante. Y ya cuando uno lo lleva a formar una empresa, además, donde hay que ser capaz de invitar, motivar, entusiasmar, vender un sueño a todo un equipo humano, y que además lograr una cultura para que precisamente hagan eso de mirar a los ojos al huésped y conectar. Bueno, las personas que cuando trabajamos también buscamos sentido, ¿no? Buscamos darle un sentido más allá del sueldo y si logramos entonces darle ese sentido de gratificación del servicio, entonces se empieza a crear este círculo virtuoso que es difícil de lograr. Y yo diría que nosotros logramos en algunos hoteles más que en otros
pero se empieza a generar esa conexión entre el personal y los hoteles y los huéspedes, y eso creo que es muy gratificante. Es una industria entretenida. Nosotros nos dedicamos al viaje de negocio de placer, cuando la gente viaja por negocio, a pesar de que a veces vienen estresados, pero también siempre hay una parte de la mente de exploración y de disfrute. Entonces, estamos en una industria que para mí me resultó mucho más interesante que estar sentado en un banco. No offense, digamos, a los financistas que también los necesitamos y que vengan a estas conferencias. Es interesante, uno ve la carrera profesional de uno y generalmente hay un punto de inflexión donde hubo un amigo, un conocido, un familiar que le dio un tip y uno termina en un trabajo espectacular, una carrera muy interesante. Y en el caso de Francisco, esa persona fue Rafael Vergara, ¿no? Un amigo que montó un fondo de inversión y se le acerca en el 2008 y con una idea, mira, crear un fondo para invertir en el sector hotelero en Chile. Cuéntanos un poquito, Francisco, cómo se dio la creación de Aton sin dejar a un lado la definición del nombre, porque es una historia espectacular. Sí. Bueno, la verdad que esta compañía la había empezado un grupo de fundadores, los fundadores de Aton por ahí por el año 99. Y cuando debatían, ¿no es cierto?, con mucho esfuerzo hicieron un primer hotel. Y ellos tuvieron esta visión de que yo creo que le apuntaron a un segmento, a un sweet spot, a una relación de precio-calidad que en esa época estaba muy poco explotado en la región. Entonces fue una combinación de la fórmula apropiada al momento correcto. Hicieron este primer hotel de 212 habitaciones, Aton Las Condes, y estaban ahí debatiendo qué nombre ponerle a esto, ¿no es cierto? Habían ideas bastante raras y yo lo he contado un par de veces, así que espero no repetirme, pero ahí finalmente uno tuvo la genialidad y dijo, mira, si miramos el skyline hotelero, muchas marcas terminan en ON, ¿no es cierto?, como Hilton, Radisson, Sheraton. Muchas tienen la doble T, como Marriott y Hyatt. Entonces, pongámosle la A para que esté primero en las páginas amarillas o en el Yellow Pages. En esa época todavía había en Yellow Pages. Y pongamos la doble T y pongamos la ON y así va a sonar una marca muy hotelera. Y así se creó la marca Aton, que es un truco, ¿no? Porque a mí cuando me hablaron de Aton la primera vez, yo también pensé que era una cadena global, ¿te fijas? Entonces, bueno, habían ellos empezado en su primer hotel, tenían el segundo, y ahí aparece un fondo de inversiones que estaba buscando oportunidades inmobiliarias, y se dedicaron al tema hotelero, oficina, retail, en fin, y este fue el fondo hotelero. Un caso de 10 años, donde el objetivo fue adquirir esta compañía, inyectar capital, hacerla crecer en la región, con un exit a definir, digamos, 10 años después, que fue lo que ocurrió el año pasado. Ahora, si vemos el landscape hotelero, hoy día hay más de 700 marcas hoteleras en el mundo, ¿no? Con los grandes players, Marriott, Hilton, Intercontinental, Accor, estos 5 combinados tienen más de 100 marcas. Y desde el 2008, cuando fuiste creado, hasta hoy, se han introducido más de 100 nuevas marcas en el sector. Ahora, sin desrespeto a mis compañeros de las marcas, creo que hay una intención por decir que el turista promedio, el visitante promedio, puede diferenciar entre las marcas. Pero yo creo que a veces eso es medio opaco, un poco difícil para el viajero típico decir qué es qué. En el caso de Aton, mencionaste una propuesta de valor interesante. En el 2008, ¿qué estaban tratando de hacer diferente de los otros players que existían en ese momento? Bueno, había poca oferta de servicios limitados en esa época. Estaba recién comenzando. Ese es el segmento que más se desarrolló en los últimos 10 años. La competencia se intensificó particularmente en este segmento. Entonces, era un poco más fácil diferenciarse en ese momento. Yo diría que las claves de Aton fueron tener un modelo de negocio muy claro, hoteles de 200 habitaciones, todas iguales, simples, de un cierto tamaño, una operación sencilla, servicios limitados, distribución directa principalmente. En esa época todavía era más fácil también. Pusimos todo nuestro esfuerzo en las fuerzas de ventas corporativas en la calle, y eso nos permitió rápidamente desarrollarnos en Santiago y tener una posición muy importante en Lima, en 2 mercados que tienen mucha interacción de negocio. Entonces,
fuimos capaces de llegar con una tarifa competitiva, con mucha disponibilidad por tener hoteles grandes, con consistencia, una operación simple, una buena relación precio-calidad y además buscando esta conexión con el huésped y el servicio. Y yo creo que eso funcionó muy bien. Los huéspedes, además medio, no voy a decir engañados, pero entrando a una marca, digamos, que se sentía como global, entonces yo creo que fue una fórmula que funcionó muy bien. Ahora, los hoteleros dicen que la creación de marca es algo muy difícil, no requiere muchos dólares y de hecho si uno mira la región hay un tema de mucha volatilidad, ¿no? Porque hablamos de una región como Latinoamérica, pero en un momento Colombia puede estar muy bien, Argentina no tanto, Brasil está mejorando y hay todo este tema de ciclicalidad económica, ¿no? En el caso tuyo particularmente, cuando ves temas de inflación, cambio geopolítico, a veces que Latinoamérica está hacia la izquierda, a veces más hacia la derecha, ¿cuáles eran las dificultades que tenías al comienzo de la creación de Atom por expandir regionalmente, por tener una presencia más sólida en el mercado? Bueno, en el comienzo todo es difícil, y se va haciendo cada vez más fácil. Pero yo diría que si pensamos en la lógica de desarrollo geográfico, nos pusimos unos filtros muy duros en cuanto a estabilidad macroeconómica, estabilidad política, intercambio de negocios entre los países donde ya estábamos, disponibilidad de financiamiento, profundidad del mercado también, o sea, la capacidad de tener más de un hotel, y eso nos redujo bastante el scope. Y así nos fuimos de Chile a Perú, a Colombia y de Colombia a Miami. Hicimos una suerte de cordón andino, digamos, de países que cumplían con este filtro, con este patrón y disponibilidad de financiamiento. Entonces, yo te diría que la dificultad es que era difícil encontrar oportunidades que cumplieran con todos estos criterios. Y eso es de un punto de vista de mercado, ¿no? Pero de ahí tú tienes la competencia de tus otros peers, tú tienes estas marcas mucho más establecidas con un sistema de reserva sumamente robusto. Durante la conferencia hemos escuchado mucho sobre Hoyo, ¿no? Hoyo Hotels, que tiene ahora más o menos 550,000 habitaciones en todo el mundo. Ellos están creciendo más o menos 40,000 habitaciones por mes, cosa que para el 2023 podrían llegar a ser la cadena número 1 en el mundo. Lo que es interesante de Hoyo es que ellos le están dando voz al hotel independiente, a este hotel de 30 habitaciones, 40, 50 habitaciones, que no tiene cómo ingresar a la internet a los ojos de una clientela por falta de recursos tecnológicos y tener esa presencia. Entonces Hoyo suple una necesidad para un grupo selecto de hoteles que quizás no es de interés para las grandes marcas. Ahora, en tu caso, cuando tú veías ahí a tus peers y que ciertas marcas ya tenían una presencia fuerte, como es Accor, ¿no? en la región, y otros entrando y haciendo inversiones grandes, ¿cuáles eran las dificultades que tenías al competir con esos players? Bueno, uno tiene que competir con lo que tiene a disposición. En el caso nuestro, éramos locales, éramos ágiles, teníamos relación directa, conocíamos el negocio y jugamos con eso. ¿Y qué es lo que quiero decir? Yo creo que en Atom teníamos logramos tener un premio de distribución directa porque hacíamos la jugada local, la fuerza de venta directa, hacíamos un poco mejor o más intensa porque estábamos más cerca. Y desarrollamos relaciones. Al principio, con una marca nueva es difícil conseguir un contrato de operación, porque no tienes la marca, la escala. Por eso los primeros hoteles de Atom lo hicimos con capital propio. Pero en cuanto pudimos ya empezar a tener una cierta presencia, empezamos a buscar contratos de operación y ya también tienes que competir de manera diferente que tus competidores grandes. Y con ellos competimos con flexibilidad en los contratos de operación, con cercanía, le dimos asistencia técnica,
éramos más ágiles, podíamos adaptarnos mejor. Entonces, fuimos buscando la manera de cómo ir logrando un contrato de operación y luego el segundo y luego el tercero, y ya con eso empieza la bola de nieve a funcionar y todo se va haciendo más fácil, ¿no? Entonces, continúas creciendo, ya tienes una masa crítica. Mencionaste que desde el comienzo el plan siempre fue encontrar algún momento de liquidez, alguna salida, y en el 2013 hacen su primera intención de hacer un IPO, de sacar la empresa pública. No funcionó como querían. Cuéntanos un poquito qué pasó, cómo fue la dinámica en ese momento. Sí, preparamos la compañía para hacer un IPO y hacerla pública. Ese era uno de los potenciales caminos que queríamos, que buscábamos. Pero también uno tiene que ver cómo está el entorno, y en esa época el mercado se cerró, no hubo un IPO por un periodo de en torno, ya no recuerdo bien, 2 años. Y entonces se cerró esa ventana y uno tiene que adaptarse. Y entonces teníamos todavía capital para seguir creciendo, y además nos abrimos más, con más intensidad al modelo asset light, ¿no es cierto?, con contratos de operación. Entonces le hicimos un poco el ajuste y fuimos buscando otras cosas. Siempre hay que adaptarse un poco a lo que el mercado te va planteando, ¿no? Entonces, en ese proceso de adaptación dices, mira, quizás IPO no es el camino, empiezo a buscar un socio estratégico, y ya se estaban dando algunas transacciones donde operadores hoteleros estaban comprando plataformas existentes porque lograban tener una presencia local inmediata, ¿no? Sí. En vez de un crecimiento orgánico, tener esa presencia right away. Cuéntanos un poquito cómo se dio el diálogo con Accor, y si nos comentas la estructura del deal, de lo que puedas compartirnos. Sí, bueno. ¿Por qué hizo sentido que ese sea el player para maximizar valor para ustedes? Bueno, acá recordemos un poco la figura, ¿no es cierto? Hay un private equity fund donde tiene inversionistas muy grandes arriba, de carácter institucional algunos de ellos, y entonces el fondo tiene este deber fiduciario de buscar cuál es la mejor opción, ¿no es cierto?, para todos sus accionistas. Y en ese proceso hicimos un proceso con un banco de inversión, y lo hicimos la búsqueda de oportunidad y el scan completo, ¿no? Y bueno, sin entrar en mucho detalle, digamos, finalmente lo que ocurrió fue que uno de los aportantes del fondo de inversiones, uno de los accionistas más grandes, tomó el liderazgo y buscó un socio estratégico para entonces seguir adelante con esta inversión. Y este socio fue Accor, que demostró mucho interés, por muchos años que Accor tenía interés en la plataforma de Aton. Y Accor concurrió con lo que se buscaba. Hay que entender que veníamos de una lógica de hotel independiente, ¿no es cierto?, con una marca que habíamos construido con un cierto valor, pero la hotelería independiente está cada vez más desafiada, ¿no? Y con esto de la consolidación, entonces es más caro, es más challenging. Entonces la visión fue, ¿sabes qué? Complementemos este portafolio con aquellas cosas que no tenemos como hotelería independiente, que son marcas globales, programas de lealtad, que nosotros optamos no tener un programa de lealtad hacia afuera, tenía un programa de reconocimiento interno. Y también acceso a distribución global en condiciones más eficientes. Y Accor demostró, yo diría, 2 cosas de manera notable. 1, flexibilidad, para sentarse a entender qué buscaba el otro socio. Y 2, compromiso. Compromiso tanto en disponer de capital para adquirir, por una parte, la operación de la compañía, pues la compañía terminó dividiéndose en 2. La operación la adquirió en un 100% Accor, y la compañía propietaria, los inmuebles, los adquirió este grupo de aportantes en asociación con Accor. Y Accor también concurrió con capital para la compra de esta PropCo, ¿no? Entonces creo que Accor se destacó en el proceso por flexibilidad y compromiso, tanto compromiso de capital como también el compromiso por establecer una sede en Chile para operar en los mercados
sudamericanos hispánicos, que se montó sobre la estructura que teníamos en Aton, combinó lo que ya tenía Accor, trajo fuerzas de Brasil y de la región, y entonces formó un nuevo hub, que ya no depende solo de Brasil, sino que tiene un nuevo hub que se montó sobre la oficina donde estaba Aton. Y yo creo que eso también fue una demostración de compromiso de Accor por su presencia y desarrollo en la región, que fue instrumental para ponerse de acuerdo con este socio. Fantástico. Ahora, Francisco estuvo con Aton un poquito más de 10 años, vio el bebé nacer y luego se le entregó a Accor. Y de por sí eso es una historia de éxito, porque los casos en donde eso ocurre, crear una empresa hotelera, crecerla, madurarla y conseguir un evento de liquidez, son muy pocos, ¿no? Entonces por eso ya deberíamos todos felicitarte, pero de seguro te diste contra muchas paredes, ¿no? Aprendiste mucho en esos 10 años. Pensando aquí en las personas que nos acompañan, ¿qué lecciones aprendidas podrías compartir con nosotros? Algunas para compartir. Tener una estrategia clara y mantenerse. Mantenerse 10 años en una estrategia es difícil. Y la estrategia de tener hoteles en este segmento, el segmento, en mi opinión, menos riesgoso de la hotelería, en centros, ¿no es cierto?, de negocios, con un cierto tamaño del hotel, y con ubicaciones que se vayan complementando. Todo eso, la verdad que mantenerse fiel a esa estrategia hizo probablemente más lento el proceso, porque tienes que ser muy selectivo. Y hubo muchos eventos donde pudimos distraernos, por suerte que no nos desviamos mucho. Pero yo creo que una característica de lo atractivo que podía tener este portafolio era que era un portafolio consistente, de 12 hoteles en ubicaciones importantes, y eran inmuebles muy de primer nivel, una estructura societaria muy organizada. Entonces, primera lección es tener una estrategia clara, mantenerse en esa estrategia. Segunda, quizás mantener el final del camino siempre en la mente. ¿Dónde quieres llegar? Probablemente, si hubiéramos tomado decisiones de financiamiento distintas que nos hubieran hecho más inflexibles, hubiera complicado el proceso. Mantuvimos siempre una estrategia financiera flexible. Lo otro que diría es selecciona tus batallas, sobre todo como compañía hotelera independiente. No puedes, o sea, es muy difícil lograr desarrollar todas las capacidades que una cadena hotelera global tiene. Por lo tanto, nosotros nos dedicamos a la distribución directa y a tener relaciones cercanas con nuestra gente, nuestro personal y con los propietarios. No nos dedicamos a construir un programa de lealtad de puntos complejo. No nos dedicamos a desarrollar una estrategia digital de alto costo. Entonces, hay que elegir las batallas donde uno puede ser exitoso y no elegimos tener un marketing muy agresivo, invertir en marketing de manera importante. Entonces, creo que cuando uno está en este desarrollo de la hotelería independiente, hay que ser selectivo de qué batallas uno va a dar. Fantástico. Buenos consejos. Entiendo que preparaste algunas fotos bueno, para tenía compartir algunas con imágenes nosotros. para compartir. Aquí yo creo que ya conté un poco la historia, ¿no? Pero quizás lo que acá quiero mostrar es que acá se nota gráficamente que el principio es lo más lento. O sea, si podemos volver a la imagen, por favor. El primer hotel se hizo en el 2000, el segundo en el 2007, y después logramos duplicar la compañía cada 4 años. Pero al principio es lo más lento. Después, aquí una imagen de los fundadores, este grupo de 7 personas que dio con esta idea, que creó esta marca, y que nos compartieron todo su know-how. Fueron muy generosos en transmitirnos desde la construcción a la operación de los hoteles. Yo por eso puse esta imagen ahí, pasándole a la siguiente generación, en este caso con mi hijo haciendo una visita en Aton Vitacura. Ellos nos pasaron a la siguiente generación el know-how de cómo seguir adelante este negocio. Con eso hicimos este hotel que ha sido muy exitoso. Hoy día es el Pullman
San Isidro, ¿no es cierto?, en Lima. Se armó un grupo consistente y grande y muy involucrado entre directorios y accionistas. Acá estamos celebrando con el personal de Aton San Isidro. Algunos de los días ya estaban aquí cuando logramos ser número 1 en TripAdvisor y estuvimos 2 años en esa posición. Un gran equipo el de Perú. Además logramos ser número 4 como la cuarta mejor empresa para trabajar en Perú, luego logramos ser la número 2. Hicimos Aton Vitacura. Aquí quizás mencionar una foto que captura un momento en la Asociación de Hoteleros de Chile, en Iquique. Patricia, no me acuerdo bien dónde era, pero siempre nos vinculamos con el desarrollo de la industria a nivel de las asociaciones, ISAIC, SAIC 2014. Aquí logramos el reconocimiento de los hoteleros del año en 2015, gracias a un Dream Team que logramos armar en Aton, un equipo multidisciplinario de alto calibre. Y aquí estamos celebrando la apertura de nuestro primer contrato de operación, Aton Concepción. Un equipo que además nunca le faltaron razones para celebrar y pasarlo bien. Y yo creo que eso fue parte de la mística que logramos desarrollar. Esta foto me gusta porque este es el equipo de desarrollo. Este es el equipo que estaba aquí en un acto pensando a lo grande, ¿no? Y este equipo que está aquí en esta foto hoy día forma parte de Marriott, de Accor y de Hilton. Así que ha sido un semillero que me tiene muy orgulloso. Con ese equipo soñamos hacer un hotel en Miami, compramos ese lote. El gobernador de la Florida, Rick Scott, nos vino a visitar a Chile, nos convenció de que teníamos que hacer esa inversión, así que nos lanzamos a construir ahí en Miami. Hicimos que fue nuestro flagship, hoy día Novotel Brickell, una gran propiedad de 275 habitaciones. Siempre buscamos armarlo con equipos locales, que conocieran el know-how local de cada mercado. Ahí estamos con la GM, Claudia Gillino, inaugurando el hotel. Hicimos también esta propiedad en Medellín, entre otras, me salté un par ahí en Bogotá. Y ahí estamos inaugurándolo con la gerente también, una gran hotelera local de Medellín, María Teresa. Entre medio creció la familia también, apareció un perro por ahí y creció el portafolio. Llegamos a tener 10 hoteles, 12 hoteles en su momento, y entonces llegamos a un encuentro con los amigos de Accor. Ahí estamos en el día del closing deal, con el closing day, con Patrick y equipo. Y luego con Frank, quien se hizo cargo de esta oficina en Santiago. Y entonces así fue como Aton, más bien, pasó a ser una marca de Accor Hoteles. No, fantástico. Eso es. Una historia de éxito, sin duda. Nosotros aquí en Latinoamérica buscamos esos benchmarks, esos puntos de referencia que nos entusiasman a seguir trabajando duro todos los días. Francisco es un profesional espectacular, es un amigo, y por favor les pido un caluroso aplauso a Francisco. Muchas gracias.